Nuestro conferenciante de hoy se llama Antonio Alcamí y tras formarse como virólogo realizando la tesis doctoral en el laboratorio del doctor Eladio Viñuela en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, trabajó durante 7 años en la Universidad de Oxford, donde identificó nuevas estrategias utilizadas por los virus para evadir la respuesta inmune. Más de actualidad no puede estar la investigación de Antonio durante su tiempo en Oxford. En 1998 estableció su grupo de investigación en la Universidad de Cambridge y en 2003 se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde es ahora profesor de investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Tras su regreso al CSIC y coincidiendo con el desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación masiva, se ha interesado en estudios de metagenómica de virus que nos permiten identificar un universo de virus desconocidos hasta el momento. Milagros, por favor, apagad el micrófono. Ha aplicado esta tecnología en regiones polares, participando en varias campañas antárticas y colaborando con el Centro Universitario de Svalbard, Noruega, en el Ártico. Estos estudios han llevado a la primera descripción de virus en la Antártida y en el Ártico y el descubrimiento de miles de virus desconocidos previamente y que se han adaptado a esos ambientes extremos. Su laboratorio sigue trabajando en entender cómo los virus evaden nuestro sistema inmune y desde que comenzó la pandemia de COVID-19, está realizando estudios de transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles. Antonio, cuando quieras, estamos preparadísimos. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y gracias por la introducción. A mí me gustaría hablaros, lo que voy a hacer hoy es intentar hablaros de virus y ¿debo compartir pantalla ya mejor? ¿Puedo? A ver. No me permite. O sea, tienes cortado el micro. Sí. Rosa, no se te oye. Ya, cuando quieras. ¿No puedo? Ah, vale. A ver si se ve. ¿Se ve bien la presentación? Muy bien. Vale. Y si no me oís, me avisáis. Bueno, pues yo voy a hablar de virus, pero lo que quería hacer hoy era transmitiros al final de la charla que os quede una idea de que hay una revolución en virología que igual que hay una revolución en medicina, ¿no? Con la secuenciación del genoma humano y todo esto, también esas técnicas nos han permitido a los virólogos poder mirar al mundo de los virus y descubrir un mundo que era desconocido absolutamente para nosotros. Y eso es lo que me gustaría en realidad hablaros de esto, ¿no? Como ejemplo estupendo pues es este proyecto que hemos tenido en la Antártida y en el Ártico, en zonas polares, y mucha gente me pregunta por qué terminé haciendo ese trabajo, ¿no? Porque yo realmente, como ha contado Rosa, realmente mi proyecto de investigación es entender por qué los virus causan patologías, cómo evitan que nuestro sistema inmune acabe con ellos, ¿no? Entonces, lo que realmente ocurrió es que tuve la oportunidad, me invitaron a ir a estudiar virus en la Antártida y como investigador, mencionar que yo creo que el motivo, la motivación principal de un investigador para hacer ciencia es la curiosidad, ¿no? Es tener la oportunidad de mirar cosas que se desconocen y poder entenderlas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo estupendo de lo que significa la investigación. Tenemos que hacer un viaje a lo desconocido, en este caso en la Antártida, un continente inexplorado realmente, ¿no? Con unas condiciones extremas, muy difícil de llegar allí, y ser los primeros en ser capaces de descubrir qué virus había allí. Cuando nosotros fuimos no teníamos absolutamente ninguna información de qué virus podrían sobrevivir en esas condiciones. Y la verdad es que eso a nivel como investigador ha sido una experiencia estupenda y espero
poder transmitiros esto. Obviamente la investigación que hacemos siempre tiene al final una utilidad, y eso es algo que acabaré al final de la charla, hablaré un poco de qué ventajas o qué utilidad tiene para otros temas, digamos, más importantes para el hombre, ¿no? En patologías, en COVID, etcétera. Qué utilidad tiene toda esta información, ¿no? Todo este aprendizaje que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, el objetivo principal del proyecto es ir a un sitio donde desconocemos lo que ocurre y ser los primeros en ser capaces de entender y descubrirlo, ¿no? Y estos son los virus en zonas polares, en Antártida y en el Ártico. Entonces hablaré primero un poquito sobre virus, para conceptos muy básicos. En esta figura lo que veis, si pongo el puntero, no sé cómo es. No, ¿cómo puedo poner el puntero? Se me ha olvidado. No tiene ratón para señalarnos si lo vemos. Sí, lo que pasa es que hay una forma de Sí. poner el puntero que se ve mejor. Ah, no, pues aquí. Ah, no. Vaya, no lo encuentro ahora. Perdonad. No, esto sí que está bien. Vaya. No te preocupes, aunque sea mosquita la vemos. Ya, pero me da pena porque antes, es que lo probamos ayer. No me acuerdo, no sé si Rosa se acuerda cómo lo hicimos. Ah. Rosa, ¿te acuerdas de cómo se ponía el puntero? No me acuerdo. Bueno, pues lo haré con el ratón. Lo que tengo ahora que quitar es esto de en medio, ¿no? Oh, Dios mío. Perdonad, ¿eh? A ver, bueno. Pues seguiré con esto. A ver si... Bueno, veis el puntero, ¿no? Veis el ratón. Bueno, lo que se muestra aquí son diferentes... se ven diferentes virus. Los virus son completamente diversos. Hay una variedad impresionante de virus diferentes tamaños. Aquí se muestra una célula, una bacteria, que es mucho más grande, una célula humana que no me cabe en el ordenador, ¿no? De lo grande que es. Y vemos que hay una cantidad enorme de variedad de formas, de sabores, de colores de virus, ¿no? Aquí a la izquierda lo que se muestra es que a nivel de la información de genoma, la genética de los virus es muy diversa. Hay virus, no voy a entrar en detalles, ADN, ARN, doble banda, muy sencilla, etc. Lo que hay que saber es que cada virus es un mundo diferente. ¿De acuerdo? Un virus que infecte plantas es un elemento biológico muy diferente a un virus que infecta al hombre. Obviamente, hay cosas comunes, pero van a ser muy diferentes. Eso es la morfología de los virus. Lo que realmente muestro en esta diapositiva es en qué consiste un virus. Aquí tenéis a la derecha una fotografía de SARS coronavirus que causa COVID-19. Estamos trabajando en SARS nosotros y de hecho hemos empezado a trabajar con el virus en un laboratorio de alta seguridad, en mi laboratorio, y esta foto la tomamos nosotros, de hecho, hace un par de semanas, donde se ve perfectamente estas espículas que tiene el virus alrededor, la famosa proteína S, que es en lo que consiste la vacuna. Nos están metiendo un trozo de esta proteína para que hagamos una respuesta inmune frente a esto, ¿no? Bueno, un virus lo que consiste es en una cubierta realmente. Esto, como ejemplo, os pongo un virus de bacterias, un bacteriófago que realmente parece un módulo lunar, ¿no? Que es un módulo en el cual está el genoma del virus dentro de lo que llamamos la cápsida y tiene un mecanismo para inyectar este genoma en la célula infectada. Los virus no pueden replicarse, no pueden dividirse. Si yo tengo 1 millón de virus en un tubo, voy a seguir teniendo 1 millón de virus siempre. Un virus debe infectar a un ser vivo, a una célula, a una persona, donde ahora se replica y se aprovecha de nuestro sistema, digamos, de hacer proteínas, de hacer compuestos biológicos, y lo que hace es el virus toma control de esto y genera, durante la infección del cuerpo humano, de las células humanas, es capaz de reproducirse. Hay mucha variedad de virus, como veis aquí, SARS es muy diferente a un bacteriófago, a un virus de bacterias. También tenemos aquí el HIV, es un virus un poco más pequeño. Hay virus alargados, virus icosaédricos muy perfectos, ¿no?
Bien, ¿cómo funciona un virus? Pues en esta diapositiva lo que os explico es cómo funciona realmente un virus, porque así entenderemos mejor de lo que estamos hablando después. Un virus es una partícula que contiene su genoma, su material genético, donde está la información que le dice cómo va a funcionar, y una cubierta que le protege. Eso es lo que es un virus. Lo que hace es infecta una célula, veis en este vídeo, cómo está inyectando este fago, este bacteriófago, este virus de bacterias, está inyectando el genoma, el DNA, como si fuera una inyección, ¿no? Está inyectando el genoma de este virus dentro de la bacteria. ¿Qué ocurre en ese momento? Lo que ocurre es que el virus toma control de esta bacteria, de esta célula. A partir de ese momento se hace el amo de la célula y modifica toda la maquinaria de esta célula para que en lugar de trabajar para la célula propia, se pone a trabajar para el virus. Es realmente un parásito. Lo que hace es llega, toma el control, los mandos de este sistema celular, y ahora empieza a generar, esta célula se pone a trabajar, a producir más proteínas de virus, a producir más genomas virales, y se van a ensamblar muchos de estos virus dentro de la célula. Al final del proceso ocurre lo que veis en el vídeo, que la célula se rompe, mueren, y se generan, donde teníamos un virus inicialmente, se generan cientos o miles de virus de cada célula. Si esto lo repetimos en un tejido, obviamente el virus va creciendo, va infectando y se va reproduciendo. Pero el virus en sí es incapaz de dividirse por sí solo. Depende mucho de infectar a alguien. Además de hacer esto, que sería un ciclo de infección normal, eso es una bacteria, pero en células humanas ocurre lo mismo, el virus también es capaz, en esta parte derecha, es capaz de una vez dentro de la célula integrar, lo que llamamos integrar su genoma en el genoma nuestro, ¿vale? De forma que otra forma de persistir el virus es que llega, nos infecta, se esconde dentro de una célula y se queda viviendo con nosotros. Mientras nosotros vivamos, el virus evoluciona, sigue persistiendo y al final vive igual. Es decir, el virus se mantiene vivo con nosotros aunque esté dormido. Es un estado latente que llamamos, en que el virus puede estar latente. Por ejemplo, el virus herpes simple 1 es un virus que infecta al 90%, la mayoría de nosotros estamos infectados, y es un virus que nos infectó en algún momento y está durmiendo ahora mismo en nuestras neuronas. Y permanece ahí sin dar ningún problema inicialmente. A veces se reactiva y nos puede generar un problema, pero los virus pueden ser líticos, que llamamos, un ciclo de infección muy agresivo, o pueden permanecer silenciosos durante mucho tiempo. De hecho, un dato curioso es que cuando se hizo la secuencia del genoma humano, de todo el material genético que tenemos el ser humano, se encontró que el 8% de este material, de estas secuencias, eran virus. Virus que están integrados, silenciados, y eso es un resto de la evolución, de lo que ha ocurrido durante la evolución del hombre. Los virus se nos han infectado, se han quedado durmiendo ahí, y algunos no han vuelto a salir, se han quedado allí. Eso no nos preocupa mucho, nos da muchos problemas, pero realmente los virus son un componente importante también de nuestro genoma, ¿no? Bien, algo que ha cambiado mucho el concepto recientemente, en los últimos años, es encontrar que no solamente son las formas más simples de vida, ¿vale?, sino que además son las más abundantes formas de vida que existen en el planeta. Y aquí hay algunos datos. Por ejemplo, en el agua de mar, perdona que las diapositivas las tengo en inglés, pero bueno, me ha dado pereza cambiarlo, pero bueno, lo voy a ir contando. En el agua de mar, por ejemplo, hay 1 millón de virus por mililitro, es decir, hay 1000 millones de virus por litro de agua de mar. Y yo siempre que cuento esa historia, os invito a que la próxima vez que vayáis a daros un baño al mar, que espero que tengamos una oportunidad pronto, todos, recordéis que estáis nadando en un cultivo de virus, ¿vale? Es la realidad, hay 1000 millones de virus por litro. Esos virus son inocuos para el hombre, no infectan al hombre, son virus que infectan bacterias, infectan algas, cualquier bicho que esté en el mar viviendo, pero son muy, muy abundantes. De hecho, la cantidad, el peso, se ha calculado que el peso de los virus del planeta equivaldría a 75 millones de ballenas azules. Y si pusiéramos todas las partículas de virus del planeta en una fila, podríamos cruzar 100 veces nuestra galaxia. Eso te da idea de la cantidad de variedad y de diversidad y abundancia de virus que hay en el planeta. Bien, esto es un concepto que apareció en virología hace quizás 15 años o 20 años, pero a partir de ahí hemos empezado a entender que los virus hay muchos más virus de los que conocíamos. Los virólogos lo que hemos hecho es estudiar virus que causan patologías, que son muy poquitos, pero detrás en un ambiente natural, en el cuerpo humano, hay muchísimos virus que conviven con nosotros, ¿vale? Entonces, son tan abundantes que uno podría predecir
que van a influir mucho en el ecosistema, van a influir mucho en la vida, obviamente, de los seres vivos, y lo estamos experimentando, me temo, con la pandemia COVID-19. Mejor ejemplo que un virus nos está revolucionando el mundo, nos está revolucionando la economía, la forma de vivir, nuestras costumbres y la capacidad que tenemos de movernos y de interaccionar con otras personas, ¿no? De hecho, un dato interesante es que se ha calculado que en el mar el 20% de los microorganismos, o sea, bacterias, algas, etcétera, podrían morir cada día por infecciones virales. Es decir, los virus al final nos están controlando de alguna forma. Pueden controlarnos. Si existe una pandemia, va a tener un efecto brutal en la comunidad, en este caso en la comunidad humana, ¿no? Entonces, eso mismo se puede aplicar a ambientes naturales. Bien, lo que realmente ha revolucionado esto son las tecnologías de secuenciar estos genomas o secuenciar el material genético de los virus. De esto se habló Begoña Aguado hace unas semanas. Yo no voy a entrar en detalle, simplemente recordar que ha habido una revolución en medicina. ¿Por qué? Porque la primera secuencia del genoma humano, que se publicó en el año 2001, no hace tanto realmente, hace 20 años, costó 10 años de trabajo de muchísimos laboratorios, una inversión de 2.000 millones de euros para conseguir la secuencia de un solo genoma. Bueno, esta tecnología ha cambiado completamente la forma de hacer biología y medicina, y ahora mismo la secuenciación de un genoma se puede hacer en una sola hora por menos de $1.000 o 1.000 euros. Es decir, esto nos ha cambiado la forma de mirar la medicina, la forma de mirar los virus. Y en ese sentido, en nuestro cuerpo humano también convivimos con virus, y eso es un concepto también bastante nuevo. En nuestro cuerpo humano, en nuestra piel, en nuestro aparato digestivo, en nuestro intestino, vive con nosotros lo que llamamos la microbiota, que os sonará que se habla mucho de ella, ¿no? La microbiota. Son bacterias que viven con nosotros, viven en las mucosas, viven en la piel, que conviven con nosotros, y es un equilibrio que tienen con nosotros. Se ha calculado que hay 10 bacterias por cada célula humana, ¿vale? Y si miramos a los virus, hay 100 virus por cada célula humana que conviven con nosotros. De hecho, podemos argumentar que seríamos un ecosistema andante, un ecosistema con 2 patas y un cerebro que se mueve por el mundo, ¿no? Pero con nosotros arrastramos muchos microbios. Y eso es lo que es un proyecto muy importante que se está realizando, el proyecto del microbioma humano, ¿no? Entender cuáles son todos los virus que conviven con nosotros, todas las bacterias, porque en el fondo muchas enfermedades no vienen dadas porque nos infectemos con un virus, sino vienen dadas porque este equilibrio de convivencia entre las bacterias, los virus y el ser humano se puede romper, ¿no? Y eso es otra forma de ver la patología, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y eso está cambiando mucho la forma de ver todo esto. Bueno, entonces en ese contexto, todo el estudio de virus, de entender, poder identificar todos estos virus mediante estas tecnologías de secuenciación, ¿no? Que nos permite hacer una fotografía molecular de lo que hay. Todo esto se ha desarrollado en proyectos que inicialmente se hicieron en el mar. Es decir, después de secuenciar el genoma humano, los investigadores se preguntaron, bueno, ¿qué microbios hay en el mar, ¿no? ¿Qué virus hay y qué bacterias? Entonces se montaron diferentes expediciones, aquí pongo 3 de ellas, que dieron la vuelta al mundo. Una de ellas es el Hesperides, es un proyecto español financiado por el Ministerio. El Hesperides participó en lo que se llama la expedición Malaspina, y en este mapa se dio la vuelta al mundo por todos los mares y fue recogiendo muestras de océano de diferentes profundidades. Y esto nos ha dado una idea muy importante de ver qué variedad de patógenos o de bacterias, virus, existen en el mar que no los conocíamos antes. Antes no teníamos la tecnología capaz de verlo, y ahora lo tenemos. Entonces, en ese contexto, en este momento es cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Antártida. Y lo que hicimos fue aplicar estas tecnologías por primera vez en un continente helado del cual no conocíamos absolutamente nada. Es decir, que llevamos una tecnología que nos permitía ver todo lo que había que antes no se había descubierto. Entonces voy a organizar de la Antártida, voy a hablar un poco sobre la Antártida, sobre el continente, porque yo creo que es fascinante conocer un poco más en qué consiste, ¿no? Que sabemos todos que es un continente frío, que es inhóspito, pero hay muchas curiosidades que me gustaría compartir. Después os hablaré de la expedición antártica. Hacer investigación en la Antártida no se puede ir en cualquier momento, hay que montar una expedición. El gobierno español tiene una campaña española que es muy complicada de montar y que lleva muchos años funcionando. Y lo que voy a hacer de alguna forma
es contaros, llevaros un poco de la mano conmigo a través de una de esas expediciones, ¿no? Os voy a contar cómo salimos hacia la Antártida, cómo vivimos allí, cómo investigamos allí, qué problemas tenemos, qué es lo que encontramos, y además os contaré al final algunos resultados de lo que hemos encontrado. Pero mi objetivo también es que conozcáis un poco mejor cómo se trabaja en esos ambientes, porque eso en sí mismo es información muy interesante. Yo creo que la gente no lo conoce bien, ¿no? Bien, hablando de la Antártida, aquí comparo la Antártida, que es un continente, es tierra rodeada de mar, de océano. Eso es muy diferente al Ártico. El Ártico, en el Polo Norte, lo que tenemos realmente es un océano rodeado por tierra. Es exactamente lo opuesto, ¿no? Y hay diferencias. Este continente va a ser mucho más extremo, mucho más frío que el Polo Norte, que es mar. Probablemente el mar pues, suaviza las temperaturas y tiene un efecto. Y hay otra diferencia entre la Antártida y el Ártico, y es que en la Antártida no hay osos polares. Los osos polares los encontramos en el Polo Norte exclusivamente, mientras que en el Polo Sur, en la Antártida, lo que encontramos son pingüinos. Y esto es importante también, porque cuando uno va a trabajar a la Antártida, convive con pingüinos, que son mucho más amigables que convivir con un oso polar. Y también os contaré alguna historia del Ártico, porque cuando fuimos al Ártico, obviamente, la forma de trabajar es muy diferente debido al peligro que existe por ser atacado por un oso polar. Pero bueno, claramente están diferenciados en los dos polos. La Antártida es un continente, como os he comentado, aislado del resto del mundo. Es un continente que se seccionó en el Polo Sur hace 20 millones de años. Entonces, podríamos argumentar que lleva 20 millones de años aislado del resto del planeta. ¿Por qué es esto? Porque hay corrientes marinas, tanto corrientes marinas de agua como corrientes de borrascas y corrientes de viento, que aíslan completamente este continente como si fuera un congelador aislado del planeta. De hecho, la Antártida, lo que vemos a su alrededor son borrascas continuas. Y cuando uno viaja de Ushuaia, como veréis, hacia la Antártida en barco, que es lo que hace la campaña española, es una travesía muy, muy peligrosa, muy compleja. Uno lo que espera, a veces tiene que esperar varios días aquí abajo, en la puntita, en Ushuaia, hasta que hay una ventana de un poco de buen tiempo para atravesar, digamos, esas corrientes de borrascas que rodean a la Antártida. Como os he comentado, esto muestra el círculo polar antártico y el círculo polar ártico. El círculo polar va a definir la zona en que hay en algún momento del año 24 horas de luz o 24 horas de oscuridad en invierno, ¿no? Y como veis, el círculo polar ártico, dentro del círculo polar ártico hay ciudades, hay pueblos, hay ciudades, hay personas que están viviendo en el norte de Noruega, en Siberia, en el norte de Canadá. Es posible que haya población humana, porque las condiciones no son tan duras como en la Antártida. Si vamos a la Antártida y ponemos aquí, marcamos lo que es el círculo polar, no hay ninguna población humana que haya vivido en la Antártida. Solamente las estaciones de investigación científica que ahora mismo existen aquí. De hecho, las condiciones son mucho peores en la Antártida y de hecho la base polar española está fuera del círculo polar, ni siquiera llega a atravesar el círculo polar antártico. Y aún así las condiciones de vida allí son imposibles de aguantar todo el invierno. Una de las curiosidades de la Antártida es que es un continente cubierto de hielo. Esto lo que es un corte del continente, un corte de la Tierra, ¿no? Que es el continente que tiene tierra, y está cubierto por una capa de hielo que llega a tener hasta 3.000 metros de profundidad. Esto es el hielo que se irá acumulando a través de cientos de miles de años, que queda congelado y permanece ahí. De hecho, se piensa que si se descongelara la Antártida, esta masa de tierra, el continente, se elevaría. Está, de hecho, empujado por el peso del hielo hacia abajo. ¿Vale? Está absolutamente cubierto por unas capas muy profundas de hielo. Es una zona extrema. Algo que me parece a mí muy interesante es que realmente la Antártida es un desierto. Tiene un clima desértico como el Sáhara. Claro, me preguntaréis, bueno, ¿y por qué hay tanto hielo? Bueno, pues hay tanto hielo porque el hielo que ha caído es el hielo acumulado durante cientos de miles de años, que no se ha descongelado. Entonces, la precipitación es mínima en el continente antártico, en la parte interior, pero ese hielo permanece allí. Pero el clima realmente es desértico.
De hecho, hay zonas que se llaman los dry valleys, los valles secos, que se acercan de la base de Nueva Zelanda, de la base científica americana, McMurdo, zonas que ves aquí en la fotografía no tienen precipitaciones. Son zonas que están a 30 bajo cero de temperatura, en invierno a 60 bajo cero, pero no hay precipitaciones, no hay nieve, no son blancas. Y de hecho, nosotros tenemos un proyecto ahora con Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde vamos a estudiar lo mismo que os voy a contar hoy, de virus, vamos a estudiar los virus que persisten en estas zonas, en estos valles. En cambio, la Antártida marítima, la Antártida que está en la costa, es una zona que no es un desierto, no tiene un clima desértico, estoy hablando del interior. La Antártida marítima tiene influencia del mar y es una zona donde sí que hay más precipitación. Es un poco diferente. Y esa es en esa zona donde nosotros hemos trabajado, en la zona marítima, en las islas de la península antártica. ¿Qué animales hay en la Antártida? Pues realmente no hay animales en la Antártida. En la Antártida los animales que encontramos son pájaros, pingüinos, focas o ballenas. Pero todos ellos realmente son animales marinos. Son animales que viven en el mar y en el verano, el corto verano austral, donde hay unas pocas zonas de la Antártida que se quedan libres de hielo, aprovechan los pingüinos, aprovechan las focas a subir a tierra, tener las crías, tener los huevos, criarlas durante unos pocos meses a las crías y vuelven al mar. Realmente no hay animales como tal terrestres en la Antártida, son animales marinos que anidan en la tierra. Y eso nos dice también la dificultad que hay de las condiciones para vivir en estos ambientes. Y para terminar con la Antártida, otro tema que me gustaría comentar es el Tratado Antártico. Históricamente, los descubridores del Reino Unido, Argentina, los grandes exploradores descubrieron diferentes zonas de la Antártida y hay reclamaciones por diferentes países que reclaman que estas zonas que están marcadas en el mapa, pues la reclama Nueva Zelanda, Chile, Reino Unido, Argentina, lo reclaman como territorio propio. Pero el Tratado Antártico, que se firmó en el año 59, es un tratado por el cual todos los países que lo han firmado y todo el mundo lo acepta, congela, nunca mejor dicho, estas reclamaciones de territorio. Este tratado hace que la Antártida sea un territorio donde ningún país puede reclamar que sea suyo, es un territorio de la humanidad y es un territorio dedicado exclusivamente a investigación y a la ciencia. No se permite en la Antártida, hay que tener un permiso especial para ir a la Antártida, está todo muy regulado, no se pueden hacer exploraciones de petróleo, exploraciones de minerales, cualquier exploración que lleve a hacer a sacar minerales, a sacar un beneficio económico. Se quiere preservar la Antártida como es, un continente inexplorado, natural, y eso ha sido aceptado por todos los países. Y a mí me parece un logro internacional que esto desde el año 59 se mantenga y se sigue manteniendo. Yo creo que eso es un éxito de la política internacional y que se sigue regulando, se sigue manteniendo. Y eso es una buena noticia, ¿no? Bien, la expedición antártica española lo lleva el Programa Polar Español, el Ministerio de Ciencia e Innovación es el que lo dirige y en la práctica el que lo lleva en la logística es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde yo trabajo. Hay que ir allí con un proyecto de investigación, uno hace una propuesta, quiero ir allí, si se acepta, entonces unas pocas personas, no muchas, pueden ir a la Antártida cada año para hacer un proyecto de investigación financiado por el gobierno. Y es la única forma de ir. ¿Cómo vamos allí? Como os he comentado, las bases españolas están en esta zona de la Antártida, esta península antártica, que está cerca a Argentina y a Chile. Entonces lo que hacemos es, salimos de Ushuaia, del sur de Argentina, y viajamos en barco a través de esta zona de mar, del paso del Drake, que es una zona muy compleja de navegación. Ese es el barco en el que yo fui la primera vez, el buque Las Palmas. Como veréis, pues no da mucha confianza. Cuando uno llega al puerto de Ushuaia y ve este barco, se pregunta si será capaz de llegar a la Antártida y atravesar estos mares tan peligrosos. En esta foto del puerto está al lado de un transatlántico turístico, pero la verdad es que este barco, que ya se ha jubilado, ha servido durante muchos años de buque de apoyo para investigadores, para llevar el equipo, para llevar víveres y los investigadores a la Antártida y de vuelta. Y ha jugado un papel muy importante, es un buque de la Armada Española, del Ejército. Ahora el buque que se está utilizando es el Hespérides, que es un buque un poquito más moderno, es un buque donde sí que hay laboratorios de investigación. Y yo tuve la oportunidad, he estado en 4 campañas, 3 de ellas las hice en el buque Las Palmas y la última la hice en
en el Hespérides, que es también el buque que dio la vuelta al mundo tomando muestras de todo el mar, ¿no? en la expedición Malespina. Bien, lo que hacemos es salimos de Ushuaia, en Argentina, por el canal del Beagle, este canal, y cuando llegamos a mar abierto tenemos 2 días de navegación, son 3 días de navegación al final, pues 2 días de ellos es atravesar el paso del Drake, que es una zona muy compleja de navegación, muy difícil, y me gusta poner este vídeo porque esto es la salida de Ushuaia. Ese es el buque de Las Palmas saliendo de Ushuaia por el canal del Beagle, y es un momento mágico para mí en la campaña, porque es un momento en el que estamos todos los investigadores, tenemos todos nuestros equipos de investigación, estamos nuestros grupos, estamos en el barco con nuestros equipos, toda la comida que necesitamos y salimos a la aventura. La siguiente vez que paremos vamos a parar en la Antártida, ¿no? Y salimos del mundo civilizado atravesando esta zona que es espectacular, el canal del Beagle, y atravesamos durante unas horas hasta salir a mar abierto. Al poco tiempo, bueno, este es un vídeo que tomé, de hecho tuve la oportunidad de tomar en uno de los viajes, pues ya empezamos a ver que vamos a una zona de naturaleza al 300%. Si empezamos a ver delfines, a ver naturaleza alrededor nuestra, y vamos a ir a una zona prístina que nadie ha tocado, que nadie ha modificado. Y esto es un anuncio de lo que vamos a ver en la Antártida. Ese es el paso del Drake. El paso del Drake es un paso muy complicado. Esto lo tomé desde el puente del buque. Esto es un paso del Drake relativamente normal, es decir, el buque se mueve muchísimo. Yo tengo la suerte de no marearme, pero están algunos pasos de estos del Drake en el que estábamos 20 investigadores y había 18 en la cama hechos polvo y 2 de pie. De hecho, es difícil mantenerse de pie en estos días de navegación, pero bueno, esta es la forma en que llegamos a la Antártida, atravesando un mar muy bravo, muy difícil, y cuando nos acercamos lo que vemos es, bueno, la primera indicación de que estamos cerca de la Antártida es encontrar icebergs que se han desprendido de los glaciares antárticos, de las islas antárticas que están más cercanas, y son las que estamos encontrando ahora cuando nos acercamos a este continente, ¿no? Llegar no sé si oís el ruido, si oís un poco de ruido, esta es la impresión que uno tiene cuando llega a la Antártida. Es decir, realmente, aunque os voy a enseñar muchas fotos de los pocos días soleados que tenemos allí, este es el clima que tenemos a diario. Mucho viento, nieve, lluvia, mucho frío, porque si la baja temperatura combinamos con viento es terrible, es muy complicado, mucha humedad en estas zonas. Y esto es lo que realmente significa la Antártida. No es un ambiente poco hospitalario, ¿no? Realmente. Y nosotros, os he dicho ya, trabajamos en esta zona de la península antártica, que está cercana a Argentina y Chile, y eso es un mapa más detallado de la península, y aquí se ven estas islas. Los puntos rojos es donde hay centros, o sea, bases de investigación de diferentes países. España tiene 2 bases, una es en la isla de Decepción, es esta redonda aquí, y la isla Livingstone. Y os voy a contar un poco de la isla de Decepción porque es una isla realmente muy interesante. Es realmente un volcán activo. Esto es el cráter del volcán. Es un volcán activo y está lleno de agua de mar. Entonces, realmente el buque entra por esta pequeña abertura del volcán, del cráter, y ese vídeo se ve como el buque Hespérides está atravesando esta zona estrecha para entrar en la bahía Foster, que es donde realmente es el cráter del volcán. ¿Vale? Y aquí, donde está la estrella, está la base española. Esto sería la entrada del cráter desde la zona donde está la base española. Esto es la base española, las bases están muy bien acondicionadas, están gestionadas esta base por el Ejército de Tierra, la otra base está gestionada por el CSIC, ellos se encargan de la logística, del mantenimiento y de dar apoyo a los investigadores. De forma que cuando uno va allí, pues bueno, pues tiene todo organizado, tiene laboratorios, y lo que hace es trabajar durante el día fuera de la base y por la noche uno vuelve a la base donde puede cenar, puede estar caliente y puede tener una cama. De hecho es una zona, es muy acogedora la base. Yo la verdad es que las he visitado, pero nunca he tenido la oportunidad de dormir en una base. He dormido en el buque normalmente o hemos dormido en otra zona que os contaré. La otra base antártica era Juan Carlos I, que está en la isla Livingstone, esa es otra isla que está cercana. Esta base se ha remodelado. Yo tomé esta fotografía en el 2015, pero ya se ha abierto, se ha terminado la reforma y está funcionando. Es una base magnífica que
que está funcionando ahora y mucho más cómoda que la anterior. Es una foto en la primera base con maderas, que es la primera base antártica que tuvo España en esta zona. Bueno, esto está en esta zona de la isla, pero nosotros realmente trabajamos en este extremo de la isla, en una península que se llama Península de Bayers. Es una zona que se queda libre de hielo en verano y por eso tiene un interés. Es una zona antártica de especial protección. En la Antártida necesitamos un permiso especial para ir, pero hay unas zonas de especial protección, de especial interés, que están marcadas por el Tratado Antártico. Y esas zonas necesitamos un permiso añadido especial para poder entrar. De hecho, esas zonas no permiten que haya ningún edificio permanente, no permite entrar, por ejemplo, con motos de nieve, sino que nos permiten entrar con la condición de que estemos acampando en tiendas de campaña. La idea es preservar el ambiente, que nosotros no tengamos un impacto sobre este ambiente que es completamente natural y donde el interés de esta zona es que este hielo se ha ido retrayendo durante los últimos 8.000 años y es una zona donde han aparecido una serie de lagos y han empezado a haber vida en estas zonas. Entonces es lo que estamos estudiando nosotros, qué microbios, qué virus han colonizado estas zonas que están libres de hielo desde hace relativamente poco. Bien, esto es como llegamos estamos hablando de esta península, ¿vale? El buque nos lleva hasta las playas de la península y la forma de llegar es en Zodiac, todos los movimientos se hacen con Zodiac, bajamos todo el material y bajamos nosotros a la playa. Ahí nos van a dejar durante unas 3 semanas a sobrevivir, literalmente, porque nos dejan la comida en las tiendas de campaña, el equipo científico, y hasta después de 3 semanas no vuelven a buscarnos de vuelta. Estos tránsitos en la Zodiac los realizamos con estos trajes. Estos trajes son trajes especiales que si nos cayéramos al agua nos permiten flotar, pero sobre todo nos permiten mantener el cuerpo caliente. Si cayéramos en este agua con un salvavidas estándar, duraríamos unos 2 o 3 minutos vivos por el frío. Es decir, estos trajes son esenciales para moverse de un sitio a otro en Zodiac. ¿Qué encontramos en estas playas cuando llegamos? Pues lo que encontramos es un montón de elefantes marinos. Esos elefantes marinos miden a veces 5 metros de longitud, pesan más de 1 tonelada, y esta playa está completamente repleta de elefantes marinos. Lo que ocurre es que esta zona de la Antártida, que se queda descongelada en verano, es una zona de veraneo de los elefantes marinos. Es como el Marbella de los elefantes marinos. Es la zona donde hay más en toda la Antártida. Entonces, nosotros vamos a acampar al lado de ellos, pero a veces es difícil atravesar la playa, porque está lleno de elefantes que han venido simplemente a pasar el verano, están disfrutando del sol y del calor, del poco calor o de las temperaturas un poco más altas que puede haber en este tiempo del año, y están simplemente descansando. Y han puesto las crías y las crías están creciendo hasta que puedan volver de nuevo al mar, ¿vale? Estos son algunos de los elefantes marinos, al lado de unos investigadores que están trabajando en ellos, en focas y en elefantes marinos, y yo creo que se observa muy bien el tamaño que tienen. Son animales muy ruidosos, huelen muy mal, eso es algo que no se observa en el vídeo. Eso es un elefante macho, eso son muchas otras hembras. Esta gente, en la Antártida no podemos acercarlos a los animales, está prohibido. Se están acercando porque están tomando muestras de estos animales. Entonces tienen permiso del Comité Antártico Internacional de poder observarles, acercar y tomar muestras para estudios científicos. Ese es el campamento, y lo que ocurrió el primer año cuando llegué al campamento es que estuvimos a todas las bebés, todos los pequeñajos que son de un tamaño importante, durmiendo en lo nuestro. Están ahí porque realmente tenían frío, hacía mucho viento y vienen a las tiendas a refugiarse. Esto es muy bucólico y la verdad es que fue una experiencia estupenda, pero he de decir que no nos dejaban dormir por la noche, porque no hacen más que hacer ruidos, muerden los vientos de la tienda, les están haciendo los dientes y las encías, que igual a los niños pequeños les molestan las encías y quieren morder, con lo cual son bastante ruidosos, pero bueno, podemos convivir con ellos en el campamento, que a veces se acercan. Ese es el campamento en otra de las campañas que montamos aquí. Montamos el campamento durante unas 3 semanas y trabajamos en esta zona. Tenemos 2 iglús de fibra de vidrio. Uno es en el que montamos el laboratorio para trabajar y otro que es este. Aquí tenemos todos los equipos. He de decir que no tenemos calefacción en esta zona. Lo que tenemos un generador de electricidad que lo utilizamos exclusivamente para recargar los ordenadores o el equipo científico, pero no tenemos calefacción. Es decir, en estos
durante esas 3 semanas la mayor temperatura que vamos a tener va a ser 4 grados. Es decir, vamos a meter lo más caliente que vamos a estar es dentro de una nevera. Y eso es como trabajamos y como vivimos estas semanas, ¿no? Ese es el iglú de cocina, de comedor, que tenemos las telecomunicaciones, tenemos radio, televisión vía satélite, radio vía satélite también, teléfono vía satélite, e incluso tenemos conexión de internet muy limitada, pero podemos mandar información también. Y esto sería una de las comidas. Nos reunimos al cabo del día, por la tarde normalmente, al final del día, a comer. Y bueno, pues se ve todo muy desastroso, pero está todo muy organizado. La logística es complicada. Como veréis, no se nos olvida tener una pata de jamón para poder disfrutar de alguna tapa de vez en cuando también allí. Y la verdad es que allí yo he de decir que mientras el primer año que comieron fatal, cuando he estado allí he podido comer bastante bien porque los cocineros de la base nos han preparado comida congelada y la verdad es que tenemos oportunidad de cocinar allí y ha sido una experiencia que no ha sido demasiado terrible, al menos en mi experiencia personal. Pero bueno, eso y como vivimos, la gente pregunta qué hacemos con el cuarto de baño. Bueno, pues ese es nuestro cuarto de baño, es una tienda de campaña. La bandera indica que está ocupado en ese momento. Es una zona de especial protección, por lo cual no podemos dejar absolutamente nada, ningún resto humano detrás. Eso significa que todos los restos de las heces humanas tenemos que guardarlos en una bolsa cuidadosamente. Y cuando nos volvemos a la civilización, nos recogen después de 3 semanas. Este es mi equipaje, que tengo mis objetos personales, mi bolsa personal, mi mochila de trabajo, parte también de mi ropa, y tengo una lata que es donde están todo lo que hemos ido dejando en el cuarto de baño durante 3 semanas, que lo devolvemos a la civilización. Es decir, vamos a evitar contaminar esta zona e influir en el ambiente, de forma que es una zona completamente no influenciada por el hombre. Eso es importantísimo para trabajar aquí. Esta es una de las muchas tormentas que sufrimos en el campamento. Eso es bastante común, hay tormentas a menudo de viento. De hecho, muchas veces se han volado las tiendas. Tenemos los iglús para poder de alguna forma refugiarnos en el peor de los casos. Pero esto es la realidad, no las fotos que os enseño de los días soleados. Esto es la realidad que vivimos muchos días. Mucha gente me pregunta que si el silencio en la Antártida. Pues realmente el silencio en la Antártida cuando uno está durmiendo es esto. Es el viento. Todas las noches hay un viento terrible y es el ruido de la tienda de campaña con el viento haciendo ruido. ¿No? Esa sensación de silencio es muy rara en la Antártida por el viento que ocurre continuamente. Esto es como vivimos y lo que experimentamos allí. Bueno, esa es la otra zona de la isla, digamos, ahí estaría la base española, al otro extremo de la isla, desde el campamento. Y una de las curiosidades de esta zona es que podemos encontrar fósiles. Esto a mí me resultó muy curioso el primer año que fui. Esos son fósiles de árboles, fósiles de lechos. Esto lo que nos dice es que estas islas y este continente hace mucho tiempo tenía un bosque está poblado de bosque, que después terminó muriendo y terminó fosilizando. Esto ocurrió cuando la Antártida ocupaba otro lugar en la Tierra, estaba unida a África, Australia, y después el continente se movió hacia el sur, se posicionó en el sur y empezó a congelarse. Pero ahí había bosques y podemos ver restos de estos bosques, ¿vale? De hace millones de años. Eso es muy interesante encontrárselo en esta zona. Esta es la zona que trabajamos, es una zona, como os he comentado, llena de lagos. Como veis, cuando se va el hielo no hay absolutamente ninguna planta que viva aquí. Eso nos dice lo extremo que es del clima. Lo que realmente hay aquí abajo, debajo de esta poca tierra, es permafrost, es hielo congelado. Precisamente el hielo se va en la superficie. Esta es otra fotografía del último año que estuve, que había mucha más nieve en verano que en otros años. Y lo que hacemos nosotros, y es lo que realmente queremos estudiar, ¿no? Es, nos hicieron varias preguntas. Primero, ¿qué virus son capaces de habitar en estas zonas tan extremas, ¿no? De vivir en esas condiciones? Si los virus... Este continente lleva 20 millones de años separado del resto de los continentes. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era si estos virus han evolucionado biológicamente de forma independiente, como si hubieran estado en otro planeta durante 20 millones de años. ¿Cuánta diversidad encontramos? No esperábamos mucha diversidad porque es un ambiente con muy pocos animales, realmente un ambiente de microbios. Y también entender un poco la historia de qué ha ocurrido en esta zona cuando se ha ido colonizando, cuando se ha ido el hielo ya empezó a colonizarse con microbios, ¿no? Y con virus.
Entonces nosotros hemos tomado 2 tipos de muestra, una es agua y también hemos tomado muestras del sedimento de estos lagos. Ese sedimento se acumuló durante miles de años y en esta zona, ese sedimento de lagos, tenemos un registro de lo que ha ocurrido durante los últimos miles de años en esta zona. Entonces son 2 tipos de muestras que tomamos. ¿Qué pasa aquí? Que no. Eso es como trabajamos, un día de trabajo, salimos por la mañana, no tenemos motos de nieve, no podemos utilizarlas en esta zona, entonces tenemos que tirar nosotros del trineo con todo el equipo científico. En este caso íbamos a este cerro a mostrar un lago que hay aquí arriba, nos llevó como 3 o 4 horas llegar. Una vez llegado al cerro tenemos que hacer agujeros muchas veces porque eso es un lago que está congelado. Trabajamos en condiciones no muy cómodas normalmente, está nevando, está haciendo frío, pero bueno, tenemos que ir a coger las muestras, hacer un agujero en el hielo. Esto es la botella que utilizamos para tomar agua del hielo. Hacemos un agujero en el hielo y cogemos agua a diferentes niveles. Recogemos unos 100 litros de agua de cada lago que después tenemos que devolver al campamento cargando con 100 kilos, tirando de estos trineos. Y para recoger los sedimentos que os he comentado, utilizamos este aparato que lo que hace realmente es recoger al fondo del lago. Este lago no era muy profundo, pero recogemos sedimento. Cuando lo levantamos, veis que nos hemos llevado detrás, en este caso, probablemente sería medio metro o 40 centímetros de sedimento que ahora podemos estudiar, ¿vale? Y aquí, como os he comentado, va historia de los virus que habitaron aquí hace incluso 500 miles de años. Volvemos al campamento al final del día y al final, bueno, pues tenemos una oportunidad de poder comer algo, descansar un poco y nos ponemos en el laboratorio a trabajar. Eso es un poco el ritmo de vida que hemos llevado allí. Hemos estudiado mucho este lago, es un lago, digamos, limnopolar, es un lago que está en el medio de la península antártica, no tiene influencia de animales, de focas, de pingüinos, es un lago con muy pocos nutrientes, es muy difícil vivir en ese lago si uno es un animal o un microbio. Es realmente un lago microbiológico, solamente hay algas, hay protozoos, hay copépodos y anostráceos son los animales más complejos. Esos anostráceos son como unas gambitas pequeñas. Esos son los monstruos del lago, son los animales más complejos. Entonces, estamos estudiando un lago muy sencillo biológicamente, ¿vale? Solamente hay microbios y animales muy pequeños, o microorganismos pequeños realmente. Y esa es la pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Qué microorganismos pueden vivir aquí todo el año cubierto por hielo, sin luz en el invierno? Esperamos encontrar muy pocas cosas en este lago. ¿Cómo lo hacemos? Aquí un poco más de experimentación científica. En la historia, en ciencia, lo que antes hemos hecho ha sido coger estas muestras e intentar cultivar en el laboratorio algo, pero eso es imposible, porque solamente entre un 1 y 10% de lo que hay en el lago podemos cultivarlo en el laboratorio. Entonces lo que hacemos es lo que se llama metagenómica de virus, esa tecnología que ha cambiado la forma de pensar y de estudiar los microbios. Lo que hacemos es cogemos toda la muestra, preparamos el material genético de toda la muestra sin crecerla, todo lo que hay ahí lo preparamos, lo cortamos en trozos pequeños y ahora lo secuenciamos, analizamos, leemos estas lecturas de secuencia en el ordenador. ¿Vale? Entonces, si nosotros hemos hecho virus en particular, lo que hemos hecho es preparar una preparación de virus, ¿vale? De partículas virales de este lago, que tienen este genoma interior, lo tienen cubierto por la cápsida, ¿vale? Lo que hemos hecho a continuación, como os digo, es aislar, romper estas cápsidas y quedarnos con el genoma. Esto es el libro de la vida que nos dice las instrucciones que se heredan de un virus a otro, a su progenie, y que nos da las instrucciones de cómo crecer, cómo evolucionar, etcétera, cómo sobrevivir. Lo hacemos trocitos, lo metemos en un secuenciador y al final lo que tenemos es un montón de lecturas cortas que vamos al ordenador y pedimos al ordenador que nos las ordene, que nos las agrupe por tipo de virus. Y de esa forma empezamos con esto y terminamos con secuencias de ordenador. Cada secuencia corresponde a un virus diferente. ¿Vale? Y esto nos permite secuenciar miles de secuencias. De hecho, antes hacíamos del orden de 50.000 secuencias por muestra, ahora hacemos del orden de entre 3 y 10 millones de lecturas cortas por secuencia. Eso es una barbaridad de información. Pero eso nos permite identificar todos los virus que hay ahí a nivel molecular. Y eso es la ventaja de esta tecnología. ¿Vale? Esto es lo que... ¿Qué hacemos con esta información? Hay un banco de datos que está abierto a todo el mundo, en donde todo lo que está secuenciado en el mundo se deposita en ese banco de datos. Entonces yo, pues si tengo un virus nuevo, yo puedo preguntar al banco de datos, ¿este virus es conocido o es un primo hermano de algo conocido?
Entonces lo que hacemos con esta secuenciación es ensamblamos virus nuevos y nos vamos al banco de datos y le preguntamos, ¿este virus es nuevo o estamos descubriendo un virus nuevo, ¿no? Eso es el ejercicio que hacemos. Bien, pues estos son los virus que hemos encontrado. Esto es una microscopía electrónica de virus de este lago. Estos ya son resultados de nuestro experimento. Y veis que hay una gran variedad de virus. Hay virus que son virus de bacterias, como el que os expliqué al principio, que tienen esta cápsida y este cuello, digamos, para infectarlas. Hay virus redondos, que se parecen más a un coronavirus, virus grandes, virus en forma de limón, virus muy pequeños. Hay una gran variedad de virus, pero no sabemos identificarlos hasta que no hagamos esta secuenciación de lo que ellos son, ¿no? Que es lo que hemos hecho en lo que llamamos metagenómica de virus. Entonces, ese es el resultado. Brevemente, lo que hemos hecho es, hemos encontrado 50.000 secuencias de estos virus, de 2 muestras de la primavera y el verano, y ahora le preguntamos al ordenador, ¿cuánto de esto conocemos? Bueno, pues el ordenador nos dice que solamente un 6% o un 18% de estas secuencias están relacionadas con algo que conocemos previamente en otros ambientes. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que en este ambiente todo lo que estamos encontrando es absolutamente desconocido para el hombre, la gran mayoría. Son virus nuevos que no conocíamos previamente. Pero no solamente eso, sino que uno de los resultados más interesantes es que la diversidad de virus que encontramos es igual o mayor a la diversidad que encontramos en lagos de agua dulce de ambientes mucho más templados. Pensamos que el frío polar iba a reducir el número de virus que vivirían aquí y hemos encontrado que la diversidad es igual. Y eso es un resultado, bueno, de lo más importante, yo creo, encontrar que en la Antártida hay una gran diversidad de microorganismos que no esperábamos que estuvieran allí. Y la verdad es que no sabemos contestar a esta pregunta. No voy a entrar en mucho detalle, pero solamente comentaros que si ponemos las diferentes familias de virus, hay virus de bacterias, y encontrar muchos de estos virus pequeños, lo comento porque luego comentaré de ellos al final, virus pequeños que eran desconocidos, encontramos muchos de estos virus. Y yo quiero pensar que un virus pequeño gasta menos energía para replicar, para dividirse, entonces quizás se les da mejor el frío que a los virus grandes, pero eso es una hipótesis mía, ¿no? Pero bueno, encontramos muchos de estos virus diferentes. También encontramos mucha diversidad de virus en diferentes momentos. Por ejemplo, en el verano, cuando el virus, cuando el lago no está congelado, sino que empieza a haber más luz, empieza a revivir la biología, empiezan a crecer las cosas ahí. Encontramos un virus muy abundante, que es un virus que infecta algas. Ocurrió que cuando viene el verano se descongela este lago, empiezan las algas a crecer y estas algas son infectadas por virus. De hecho, es curioso que cuando fuimos a la Antártida, la única información de virus que había era unas pocas microscopías electrónicas donde se ve un virus infectando un alga microscópica. Bueno, pues el virus que hemos secuenciado nosotros en este lago pensamos que es un primo hermano de este virus que se fotografió hace muchos años en otro lago, porque es un virus muy relacionado que infecta algas. Otra cosa que hemos hecho es secuenciar diferentes ambientes de no solamente el agua, sino secuenciar también virus que hay en el suelo o en otras zonas de estos valles o de estos ecosistemas. Y la conclusión es que cada nicho, el agua tiene una familia de virus, lo que llamamos tapetes de bacterias, de cianobacterias, hay otras familias de virus que viven allí, en el suelo también. Es decir, cada virus se ha especializado en una zona diferente. Y eso también es algo interesante porque, aunque parecía que es un sistema mucho más homogéneo, vemos mucha diversidad de ambientes y de familias de virus que habitan en estas zonas. Lo que hicimos a continuación fue, después de estudiar esta zona de Livingstone, de esta zona, digamos, de especial protección, tuve la oportunidad durante 2 campañas de bajar con el buque Las Palmas a lo largo de toda la península antártica y fuimos muestreando diferentes lagos. La pregunta que nos hacíamos era si los virus de la zona más al sur eran iguales o si hay más diversidad de virus aquí abajo que allá arriba, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de viajar más con el barco, eso a nivel personal fue una experiencia espectacular. Esto es como cuando bajábamos en el barco a lo largo de la península antártica, y os lo enseño porque realmente la península antártica es hielo puro, es decir, lo que vemos son grandes glaciares que caen al mar, no hay lagos apenas, hay una gran acumulación de nieve, este hielo son capas de 200 metros de espesor de hielo que caen al mar, y a partir de hacia el interior es acumulación de hielo. Realmente te hace ver que la Antártida es hielo puro en todas las partes, en todas estas zonas. De hecho, nos costó mucho encontrar lagos
de agua líquida, digamos, donde pudiéramos tomar muestras. Esos son icebergs que pudimos encontrar también de camino. Y una de las experiencias también interesantes que tuve es que pude dormir, de hecho, durante 2 o 3 noches estuvimos muestreando en esta isla, Horseshoe Island se llama, donde encontramos que había una base científica británica que estuvo operativa entre el año 55 y el año 60. Es una base que se utilizó durante esa época para exploración polar, pero que está abandonada. Y cuando entramos dentro nos quedamos alucinados porque realmente todo estaba allí. Encontramos las radios antiguas, los libros del año 55, año 58, donde realmente anotaban todas las anotaciones científicas del grosor, del espesor del hielo en el agua, etcétera, las raquetas de nieve, las botas que utilizaban los esquís, incluso latas de comida. Eso está preservado así como un museo en la Antártida y se va a preservar así, como a recordar a todos los tiempos de exploración polar. Yo la verdad es que tuve la suerte, es un sitio que está cerrado ahora mismo, pero tuve la suerte tuvimos permiso para ir y pudimos visitarlo. Y la verdad es que fue una experiencia impresionante poder dormir incluso en las literas donde dormía esta gente en el año 55, ¿no? Y de hecho, cuando la gente que vivió aquí pasaba en la Antártida entre 1 y 2 años. No volvían al cabo de 2 años, volvían a su casa. O sea, pasaban largas temporadas aquí. Cuando viajé en este viaje tuvimos la oportunidad de ver muchas colonias de pingüinos porque íbamos con grupos que trabajaban con pingüinos. Entonces, bueno, tengo que enseñaros algunos vídeos de pingüinos. Son nidos. Como veréis, los nidos los hacen con piedras pequeñas, obviamente porque no hay ramas, no hay árboles, no hay nada que utiliza para un nido. Utilizan piedras. Y de hecho, entre los pingüinos, cuando un pingüino quiere emparejarse con otra pingüina, lo que hace le regala piedras. Eso es una joya preciosa realmente entre los pingüinos porque eso es símbolo de vamos a hacer un hogar, vamos a hacer un nido donde poder poner nuestros polluelos, ¿no? Entonces, bueno, la época en que fuimos había muchos polluelos, están creciendo. Estos son pingüineras, no sé si se oirá el ruido. Eso es una isla donde hay decenas de miles de parejas de pingüinos. Se llama Avian Island porque es la isla de las aves, es una isla donde anidan muchísimas colonias. Son súper ruidosas los pingüinos y algo que tampoco se observa aquí, como ocurría con los elefantes marinos, son súper malolientes. Pero bueno, esto no lo vemos en la fotografía, que es una ventaja. Los pingüinos lo que hacen es salen a coger krill, a coger esas pequeñas gambas al mar y vuelven a alimentar a sus polluelos al cabo del día. Aquí vemos cómo están alimentando a uno de estos polluelos a la vuelta del día. Salen muchas horas a pescar, ¿no? Realmente montan estas guarderías de pingüinos. Los mayores se van a pescar y algunos mayores se quedan cuidando a los pequeños. Y los mayores salen a pescar y este es uno de los vídeos que pude tomar de cómo salían en grupos. Me hace gracia este vídeo porque la verdad es que no entiendo muy bien cuál es el argumento para que empiecen a salir, pero cuando uno de ellos se atreve a salir al mar, simplemente los demás les siguen y siempre van en grupo a pescar, ¿vale? A pescar grill, se acercan alrededor de la isla, salen en grupos hasta que de pronto a alguno le entra un poco de miedo, se para y se espera al siguiente grupo. Y lo que hacen es estar unas horas pescando, digamos, para las crías. La razón por la que hacen esto es que el gran depredador de los pingüinos es la foca leopardo. De hecho, pudimos ver algunas focas leopardo comiendo pingüinos en esta zona. Es el único depredador que es peligroso para el hombre. Veis que los dientes indican que no es muy amigable. De hecho, en algún viaje de Zodiac, las focas leopardo nos han seguido con intenciones no muy amigables. Es el único animal del cual hay que tener cuidado en la Antártida, porque podría atacarnos y realmente es muy peligroso. Y lo que hace es comer pingüinos. Los pingüinos lo que hacen es salir en grupo para intentar evitarlas, ¿no? Y protegerse de ellas. Bueno, este es el camino de vuelta, digamos, de todas esas expediciones en la Antártida. Y realmente a mí me gusta, bueno, es que ese es un vídeo que no he podido poner porque no me funcionaba, pero estamos volviendo, esto es pasada la medianoche, hay luz porque estamos en verano y el sol no se pone prácticamente por la noche, pero ir en estas aguas tan calmadas en este día tan raro, ¿no? Navegando entre las islas y los hielos, pues bueno, uno se pregunta realmente qué tipo de vida puede ocurrir aquí, ¿no? Puede vivir aquí a pesar de estos hielos, de este clima. Realmente hay muchísima vida en estos lugares, ¿no? Que ha sido capaz de adaptarse.
esto es un poco la conclusión de los estudios que hemos hecho. Por una parte, hemos encontrado una gran diversidad de virus que no podemos explicar todavía. Yo aún no lo puedo explicar, pero bueno, es un dato que es interesante conocer. Y la otra pregunta es si estos virus que hemos encontrado, como os decía al principio, antes, viven en un continente que está aislado del resto del planeta, si están relacionados con los virus del resto del planeta. En principio no, porque ya hemos visto que no tienen relación con ellos, pero ¿qué tiene de peculiar? Estudiarlos. Y la otra pregunta es, que era obvia, ¿no? Es decir, una vez que conozcamos los virus del Polo Sur, del continente antártico, la pregunta siguiente que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué ocurre en el Ártico? Es decir, si es el otro polo donde hay también virus o hay microbios que viven en esa zona, la pregunta es, ¿están relacionados? ¿Son primos hermanos o están muy distantes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando acabamos estas expediciones, yo conseguí una colaboración con la Universidad de Svalbard. Svalbard son estas islas de aquí. Como os he comentado antes, es un océano rodeado de tierra. Es la última tierra antes del Polo Norte, realmente. Esto es una zona, está administrada por Noruega, pero tiene un régimen internacional, pues muchos países pueden tener allí bases también, en Svalbard, pero está gestionado y administrado por Noruega. Entonces hay una universidad, de hecho, que está todo el año abierta en estas islas, y tuve la oportunidad de contribuir a dar clases de máster durante 6 años en estas islas, en esta universidad. Todo lo que hacíamos en el máster era dar clases a los alumnos teóricos y luego íbamos con los alumnos a tomar muestras. Y yo aproveché estos viajes para tomar muestras y estudiar los virus que hay en el Ártico también. Esta es la llegada a las islas Svalbard, donde se observa cómo son las islas. Son montañas no muy altas, está llena de fiordos congelados. Y esto es el aspecto que tiene al final del invierno, ¿no? Es hielo puro, fiordos, glaciares por todos lados. Hay una universidad, esto es una foto de la universidad, es un pueblo, una ciudad con 2000 habitantes, y la universidad es una gran parte de estos habitantes, ¿no? Que están ahí durante el año. Y cuando uno sale del pueblo, encuentra esta señal, que nos indica que está prohibido salir de la ciudad porque hay osos polares, solamente se puede salir con un rifle. Y de hecho, en el curso de máster, lo que hacemos el primer día es hacer prácticas de tiro con fuego real. Nos enseñan a disparar con rifle, es un curso que tengo que hacer todos los años que voy allí, a los estudiantes se les enseña también, y tenemos un protocolo para cuando salimos a muestrear, siempre hay 2 rifles preparados y alguien vigilando, porque cuando estamos tomando muestras, en lugar de pingüinos, lo que vamos a encontrar es un oso polar muy hambriento que es especialmente agresivo. De hecho, el mensaje que nos dan es, un oso polar si se acerca a menos de 30 metros, no va a curiosear. Es que nos quiere comer, nos quiere atacar. Entonces, menos de 30 metros hay que disparar porque son especialmente agresivos. Dicho esto, yo nunca he visto ningún oso polar. He visto huellas en algunas zonas donde hemos estado, nos han avisado de que había osos cerca, hemos tenido más precaución, pero es difícil verlos. Pero ha habido accidentes, y había accidentes de hecho con estudiantes británicos que mataron a uno e hirieron en un campamento. Es decir, que es importante. Estos son algunos de los lagos que hemos muestreado. Estos son el grupo de estudiantes que venía conmigo ayudándome, y cuando estaba muestreando el lago, pues bueno, en este caso también aparecen los renos que vinieron a visitarnos a curiosear qué estábamos haciendo ahí con el agua, ¿no? En el lago. Esto es otro muestreo que hicimos, más en abril, en marzo-abril, al final del invierno. En este caso estaba muy congelado, teníamos como 20 o 30 grados bajo cero, hicimos un agujero. En ese caso aquí nos podemos mover con motos de nieve, ¿vale? Y en este caso estábamos muestreando 2 personas y una tercera persona con el rifle vigilando siempre, que os puedo decir que esta persona era Begoña Aguado, que os habló de genómica hace unas semanas, que se vino uno de los viajes a tomar muestras también a Svalbard. Volvemos a la ciudad, en este caso. Esto es un glaciar, que vamos por encima del glaciar. Esto es Longyearbyen, es la ciudad donde está la universidad, y volvemos al cabo del día con las muestras al laboratorio a poder trabajar con él. ¿Qué encontramos? Bueno, lo que hemos hecho es, brevemente, hemos hecho el mismo ejercicio, hemos secuenciado virus en esta zona y los hemos comparado con los virus de la Antártida, con virus del Sáhara, virus de Europa, de Norteamérica. La conclusión es que estos virus son diferentes a los virus que en la Antártida, o sea, claramente están diferenciados y están un poco conectados, hay cierta conectividad, en algún momento ha habido conexión
con las zonas del hemisferio norte, ¿vale? Pero realmente son virus que, como ocurrió en la Antártida, viven un poco en su mundo y son virus muy independientes del resto. Es verdad que van a tener propiedades biológicas muy parecidas, aunque a nivel de secuencia no encontremos parecido, lo que quiere decir es que no son primos hermanos, son primos terceros, pero es verdad que las propiedades biológicas deben ser muy parecidas, y eso es algo que queremos estudiar. Aunque sean muy diferentes a nivel de genoma, de instrucción, al final las funciones biológicas deben ser muy parecidas. Y rápidamente, es que no quiero extenderme, tampoco quiero dar muchos datos, pero sí que me gusta contaros esto porque una de las cosas que encontramos en la Antártida fue esos virus pequeños que os hablaba, que eran muy abundantes y no se encontraban en otros sitios. Bueno, aquí hemos encontrado también muchísimos virus de estos pequeños. Estos virus pequeños son circulares, pequeñitos, icosaédricos, esto es la cápsula del virus, es el genoma, el material genético. Entonces lo que hicimos fue, como ya hemos tomado tantas muestras del Polo Norte, del Polo Sur, nos planteamos con Carlos y con Alberto, que trabajan conmigo en el laboratorio, les dije, bueno, ¿por qué no intentamos en el ordenador hacer un ejercicio de buscar a ver cuántos virus somos capaces de encontrar de este tipo? ¿Vale? Había 1.200 virus descritos de este tipo en todas las bases de datos de encontrarse en todo el mundo, en diferentes ambientes, en animales, en lagos, en montañas, en suelo, etc. Había como 1.200. Entonces, Carlos y Alberto hicieron un ejercicio de buscar más de estos virus y lo que encontraron fue que, utilizando todas las secuencias que teníamos, encontraron 9.500 virus nuevos. Y por eso lo cuento, porque realmente en el ordenador podemos empezar a indagar en las secuencias del ordenador, a jugar con ellas, y hemos realmente multiplicado casi por 7, por 8. Ahora, en lugar de 1.100 virus conocidos, tenemos más de 10.000, pero es que prácticamente todos los hemos descrito nosotros. Si estos virus, ahora al ordenador le puedo preguntar, poner todos estos virus conocidos y no conocidos juntos en una bolsa, como si fueran bolas de una lotería, y digo, bueno, ahora ordénamelos, agrúpame cuáles se parecen unos a otros y cuáles se parecen entre sí o no se parecen. Entonces el ordenador nos da esta gráfica. Esta gráfica, cada bolita, cada punto, es un virus que hemos secuenciado, ¿vale? Estos grupos, lo que representa es que este grupo de virus, todos estos cientos de virus, estas bolitas, están relacionadas, son hermanos, primos, sobrinos, son familiares, ¿no? Entonces vemos que muchas se agrupan de muchas formas. Si ponemos todos los virus que hemos secuenciado, los 9.000 que teníamos nosotros, más los 1.200 que ya se conocían, pues se forman grupos. Estos grupos son a veces más mayoritarios que otros, pero, por ejemplo, antes se conocían 10 familias de virus, 10 grupos de estos. Al poner los 9.000 virus nuestros, ahora tenemos 100 familias. Es decir, hemos aumentado a 9.000 el número de virus conocidos, pero hemos aumentado a 100 el número de familias de virus conocidas. Entonces, aquí están coloreados, digamos, por cada grupo de un color. Pero si ponemos en negro los virus que nosotros hemos encontrado en el Ártico y en la Antártida, ¿vale? Encontramos algo muy diferente. Encontramos que la gran mayoría se vuelven de color negro, porque realmente casi todos los virus descritos los hemos descrito nosotros. Y lo que es interesante es que muchas de estas familias solo tienen color negro. Lo que quiere decir es que solo son virus de zonas polares. Lo que nos está diciendo es que hay virus que sí que sus primos hermanos están en zonas templadas o en el polo, pero hay otros virus que solo saben vivir en esta zona, no viven en otras zonas del planeta. Entonces, bueno, sin entrar en mucho detalle, lo que sí que quiero comentar con esto es que esos estudios, en un solo estudio que hemos hecho, bueno, de muchas muestras, somos capaces de describir 9.000 virus nuevos, ¿vale? Solamente con este análisis. Entonces, esto lo que refleja es que la cantidad de virus que desconocemos es brutal, es increíble, aún seguimos sin conocer muchos virus, y es algo que yo creo que va a seguir creciendo el conocimiento de virus en sistemas naturales. Vamos a ir aprendiendo cada año más y queda muchísimo por conocer, ¿vale? Algo que queda por conocer en la Antártida es que debajo de esta capa de hielo, de 3.000 metros de profundidad, hay lagos también. Entonces ha habido algunas perforaciones rusas en el lago Vostok, una perforación americana y otra británica, que han llegado a estos lagos, y la pregunta es, si ya es difícil que haya vida en la superficie, en los lagos que hay en la superficie, ¿qué vamos a encontrar en los lagos que están
bajo una capa de hielo de 3.000 metros de profundidad. Llevan 20 millones de años aislados del mundo. Se calcula que si el tiempo que tardaría en llegar aquí abajo son cientos de miles de años. Es decir, ¿qué vida tenemos aquí? Bueno, pues se ha llegado a encontrar muestras y se ha encontrado que hay bacterias en estas zonas. Es decir, que aún hay vida en estas zonas tan inhóspitas. Virus no se ha descrito, es algo que nosotros intentamos colaborar con los británicos para que nos dieran un poco de muestra, pero los británicos fallaron, no pudieron llegar a conseguir las muestras. Pero ahí habrá virus también, eso lo tenemos claro. Pero es interesante averiguar qué tipo de vida puede haber en una zona tan extrema realmente, ¿no? O sea, cómo es capaz de vivir ahí. Obviamente la vida que vive ahí comen piedras, literalmente, no son capaces de, como las plantas, tener una fotosíntesis y generar productos orgánicos, ¿no? Sino simplemente se han adaptado a comer lo que tienen ahí abajo, que son piedras realmente. Entonces, ya para terminar, lo que sí que quiero terminar comentando es que hemos hecho la Antártida, hemos hecho el Ártico, y realmente la criosfera, que es el mundo congelado que conocemos, tiene 3 componentes. Está la Antártida, está el Ártico, y el tercer componente son las regiones alpinas. Son zonas donde hay hielo, hay agua helada. Zonas alpinas con glaciares, donde hay nieves perpetuas todo el año. Entonces, ahora hemos empezado hace poco, el año pasado, a trabajar también con esto. Para completarlo, ¿por qué nos interesa? Porque yo tengo la teoría de que los virus que hay en estas zonas, en esas 3 zonas, van a tener propiedades muy comunes y queremos estudiarlo, ¿no? Entonces, en esas zonas alpinas estamos trabajando en Pirineos y de hecho ya hemos hecho muestreos en el Parque Nacional de Ordesa, en el glaciar del Monte Perdido. Y aquí estamos tomando muestras de hielo, de testigos de hielo, que ahora vamos a secuenciar y vamos a estudiar qué virus hay ahí. Aquí no solamente vemos virus que puedan vivir ahora mismo, sino que vamos a ver virus. Estos trozos de hielo tienen 2000 años de antigüedad. Es la nieve que cayó hace 2000 años, que se ha preservado y hemos visto a microscopio electrónico que hay virus allí. Es decir, que vamos a secuenciar y a estudiar virus que estuvieron presentes hace 2000 años en estos montes y que se han preservado en el hielo, ¿no? Y es un buen momento de estudiarlo porque estos glaciares están desapareciendo, con lo cual tenemos la oportunidad ahora de estudiar esto antes de que desaparezca y no podamos entender qué virus han vivido en estas zonas, ¿no? Obviamente habrá pocos virus humanos, eso podemos hablarlo ahora en la discusión. Si vamos a secuenciar todo, si hay algún virus humano que haya caído aquí, vamos a encontrarlo. Pero principalmente encontramos virus de bacterias, virus de algas, virus de protozoos o de vegetales, ¿no? Que viven en estas zonas. Y simplemente para terminar, todos esos estudios de entender cuántos virus hay, abrir los ojos a cuántos virus hay nuevos que no conocemos, tienen muchas aplicaciones, y esto es lo que resumo aquí brevemente. Por una parte, estamos desarrollando métodos para secuenciar virus, para conocer virus nuevos. Y eso lo estamos aplicando a pandemias. Ahora mismo en mi laboratorio estamos trabajando antes de la pandemia COVID-19 en transmisión de virus por el aire. Estamos aplicando estas tecnologías de secuenciación a secuenciar todos los virus que flotan en el aire, se mantienen en el aire, en colaboración con hospitales, con La Paz y Severo Ochoa en Madrid. Y ahora mismo estamos estudiando el proceso de cómo se transmiten estos virus, no solamente COVID-19, sino otros virus respiratorios, gripe, u otros virus, cómo se transmiten entre nosotros, ¿no? Y estamos utilizando esas tecnologías. Hay un interés tecnológico muy importante. La PCR famosa, que estamos oyendo todos los días, que es un método diagnóstico de COVID, un método diagnóstico de HIV, de muchas enfermedades, de muchos agentes patógenos, esta PCR es posible pues se utiliza una enzima, un componente que se descubrió en el parque Yellowstone en una bacteria que crece a 80 grados. ¿Vale? El que descubrió esta bacteria jamás pensó que un componente de esta bacteria, una polimerasa, iba a ser útil para diseñar un método de diagnóstico que se utiliza ahora ya todos los días en todas las partes del mundo. En mi laboratorio utilizamos todos los días esa enzima, esa polimerasa. Entonces, de igual forma que para la PCR que utilizamos ahora fue importante entender organismos que viven a 80 grados, que también cuesta creer que una bacteria sobrevive a 80 grados, nosotros estamos estudiando ahora proteínas y polimerasas de estos virus de la Antártida que pueden trabajar en frío y también pueden tener muchas aplicaciones biotecnológicas. Y otra aplicación es en vacunas. Estas cápsidas de estos virus tienen propiedades físicas que son mucho más resistentes y a lo mejor podemos adaptarlas a generar vacunas más estables,
de enfermedades comunes que encontramos ahora, ¿no? Y por último, el cambio climático está causando una descongelación de los polos, especialmente del Ártico. En el permafrost, el suelo helado se está descongelando en Siberia, en zonas de Noruega, etcétera, en el norte de Canadá. Y ya hay, entonces, estas tecnologías nos pueden permitir aplicar esa tecnología a este suelo helado y antes de que esto ocurra, definir si hay algún patógeno congelado ahí que pueda ser peligroso y tomar medidas para evitarlo. De hecho, hay una publicación en la que de un suelo helado en Siberia han rescatado un virus que tenía 30.000 años de antigüedad congelado en el hielo. Cuando lo han descongelado han sido capaces de resucitarlo, de hecho, no solamente detectarlo, sino revivirlo. Entonces, bueno, eso es una posible, un riesgo que tenemos ahora mismo, que se vuelvan algunas enfermedades a aparecer en el hombre. Yo creo que habrá muchos casos, no podemos hablar de esto ahora, pero bueno, estas tecnologías nos permiten estar mejor preparados para saber qué es lo que va a ocurrir, qué tenemos ahí en esto, ¿no? Y bueno, ya para terminar, que me estoy extendiendo mucho, lo siento, dar las gracias a toda la gente que ha participado en estos proyectos. Estos proyectos son muy complejos, necesitas un gran apoyo logístico de la Armada, del Ejército de Tierra, de los buques, también de montañeros profesionales que viajan con nosotros a la Antártida, nos dan apoyo logístico, y toda la gente en mi laboratorio que ha contribuido a esto. Y nada más, ya con esto termino y si queréis pues podemos hablar de todo, de las dudas que tengáis o cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. No, a mí me has dejado sin palabras. Tengo un par de dudas, pero voy a esperar a que alguien más pregunte antes. A ver, abrimos. Oye, deja de compartir. Sí. Pantalla para que nos veamos. Vale. ¿Así? Muy bien. A ver, ¿alguien queréis decir, preguntar, manifestaos? No, pues empiezo yo. Si no decís nada, lo digo yo. A ver, me ha resultado... tengo una duda. A ver, la mayoría de los virus que habéis encontrado supongo que serán restos de virus, no virus que están vivos. Bueno, que están vivos, activos. Porque, a ver, si tiene que haber, tienen que estar parasitando a un ser vivo para poderse replicar y para poder vivir. En estos lagos helados que durante el verano se deshielan, ¿están activos esos virus que atacan a las algas? ¿Qué están haciendo durante el invierno? Bueno, pues están vivos. Los que estamos secuenciando, la mayoría están vivos. Están en el agua. De hecho, hay mucha actividad microbiológica cuando se despierta el lago. El lago en invierno está medio dormido y aguantan allí como pueden. Pero cuando se despiertan en verano hay mucha actividad biológica. Entonces crecen muchas algas, crecen muchas bacterias y el virus tiene muchas oportunidades de infectar. Entonces los virus que estamos secuenciando de agua son virus que realmente están vivos. Lo que pasa es que están muy poco activos durante el invierno, o no tan, o quizás bastante activos, o sea, a lo mejor más de lo que pensamos. Pero los virus que estamos viendo en los sedimentos que cogemos o en el hielo, ahí sí que vamos a encontrar virus muertos que nos dicen un poco del pasado, ¿no? Que virus habitaron esas aguas hace miles de años, se murieron, se depositaron y se han preservado en esos sedimentos. Pero sí, realmente están vivos. De hecho, incluso en el hielo, yo creo que tiene que haber cosas vivas. A pesar del frío de que esté congelada el agua, hay pequeñas burbujas en el hielo donde probablemente, si hay agua, hay energía y hay oportunidades, los microorganismos van a vivir. Va a haber algún microorganismo viviendo ahí. Eso lo podemos tener seguro. ¿Qué precauciones tomáis para no contagiaros de algo? Por ejemplo, en el caso este que has comentado de los hielos estos de Siberia, o yo he leído en algún sitio que se había encontrado en algún sitio virus que eran de la gripe de principio del siglo XX. ¿Qué precauciones utilizáis vosotros para no contagiaros en el caso de que estéis trabajando con un virus patógeno, que podría ser? Sí, a ver, allí es un poco difícil protegerse, porque estamos tomando muestras en el lago, ¿no? Pero
realmente una vez que pasamos al laboratorio utilizamos siempre sistemas muy cerrados, estériles, que están aislados del resto. Una vez que salimos del lago y llegamos al laboratorio, incluso en el campamento, el primer paso que hacemos es concentrar este agua. Utilizamos un sistema realmente muy estanco, muy hermético, de forma que, de hecho, tu preocupación es que yo me infecte con algo, mi preocupación es que yo contamine la muestra, que tampoco quiero contaminarla, porque si no vas a decir que lo que yo estoy secuenciando no es el virus que hay en el lago, es el virus que yo he traído y he ensuciado yo con mis propios virus ese lago. Entonces, tenemos mucha precaución de utilizar condiciones estériles para evitar tanto que nos contagiemos nosotros como nosotros estropear esa muestra o contaminarla. Una vez en Madrid, en el laboratorio sí que tenemos cabinas de cultivo mucho mejores donde todo se hace en condiciones estériles y somos muy cuidadosos para evitar cualquier intercambio. Evitamos eso, que pudiera haber un virus humano, pero yo creo que es muy difícil en estos lagos que haya un virus humano, porque realmente ahí no hubo personas viviendo, ¿no? Entonces, es más probable que en Siberia o en zonas que pudieran ser habitadas en el norte de Canadá pudiera haber un poblado o alguien que muriera de gripe, ¿no? Que es lo que estabas comentando tú, o que muriese de viruela, que ha muerto, han enterrado el cuerpo y ese cuerpo no se descompone porque lo entierran en permafrost, en hielo congelado. De hecho, en Svalbard, de hecho tengo alguna foto, es un sitio donde hubo, en la gripe del 1918, llegaron unos hermanos, llegó un barco con varias personas infectadas, unos hermanos, y murieron de la gripe del 18 en Svalbard, allí en el pueblo. Y vas al cementerio, que es muy pequeñito, y están las cruces con la marca de los nombres y el año 18. Bueno, pues esas personas dieron permiso para abrir las tumbas e intentar recuperar el virus de la gripe del 18. ¿Vale? El virus de la gripe, lo que sabemos es que se han encontrado trozos del virus de la gripe, pero no se recuperó virus infeccioso. ¿Vale? Entonces, también mi punto de vista es que los virus humanos es muy improbable que sean activos. De hecho, el virus de la gripe del 18, lo que se hizo fue recuperar trozos pequeños del virus y en el laboratorio se recompuso entero, pero en el laboratorio. Lo que se obtuvo de estos cuerpos y de otros que hubo en Alaska, otra expedición que hubo en Alaska, hicieron lo mismo, fue esos trozos los pegaron en el laboratorio, pero realmente no sé si me estáis viendo, aquí ha pasado algo raro. Sí, ha pasado algo raro. Bueno, estos virus realmente yo creo que yo creo que igual el virus de la viruela se ha encontrado en un cuerpo de alguien que murió de viruela en Siberia, pero lo que se encontró han sido fragmentos de este genoma, no de esos trozos. A ver, es verdad que no podemos, existe la posibilidad de que en algún momento algo resucite, ¿no? Y vuelva, especialmente en bacterias, quizá más que en virus, pero es una preocupación y yo creo que hay que estar un poco vigilantes, pero vamos, yo creo que va a ser la excepción. Oye, y ya la última duda que tengo por ahora para dejar palabras, que hay por ahí personas que quieren preguntar. El agua que extraéis, que dices que son como unos 100 litros lo que trasladáis hasta el laboratorio, ¿ese agua la volvéis a llevar otra vez a su sitio cuando acabáis de coger las muestras? Porque si no... No, porque, a ver, vosotros podéis, si ese agua la dejáis en un sitio que no es el adecuado, puede ser no adecuado, o os la traéis toda entera para acá. No, lo que hacemos es el agua la filtramos allí para recuperar todos los microbios, la filtramos por 2 pasos que no voy a entrar en detalle, y lo que nos traemos a Madrid es un concentrado de los microbios y virus que había en el agua. O sea, de hecho el agua la dejamos allí. Es decir, nunca vamos si la pregunta es ese agua nunca la voy a poder liberar al medio aquí en España porque estaría mezclando 2 ecosistemas muy diferentes. Y eso lo vigilamos mucho, ¿no? Igual que vigilamos si no contamina a nosotros este agua cuando vamos allí, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí, eso está... Realmente que la mayoría del agua se queda allí, detrás, y los microbios nos los traemos en un tubo bien cerrado y no hay, digamos, no hay posibilidad de que salgan de allí, de aquí, ¿no? Del laboratorio. José Miguel, creo que querías decir algo. José Miguel Hermoso. Ya. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Igualmente. Oye, vosotros
en la metagenómica secuenciáis todo lo que pilláis, todo hecho viviente, o purificáis los virus. Hacemos las dos cosas. Realmente lo que está hablando yo es purificamos los virus, las partículas de virus, y ahora secuenciamos eso, con lo cual todo lo que secuenciamos sabemos que es virus. Y no tenemos contaminación de bacterias, eso lo sabemos. Pero hemos hecho a veces metagenómica completa, o sea, de todo lo que hay. Lo que pasa es que cuando hacemos eso, realmente los virus son una parte muy pequeña. Como tú bien sabes, los genomas de las bacterias y sobre todo de protozoos y algas son muy grandes, son enormes. Entonces, claro, un pequeño virus no lo pillamos. Hemos hecho algún experimento, pero si quieres ver virus, lo que tenemos que hacer es purificar los virus, separarlos del resto y ahora hacer esto, ¿no? ¿Y la separación de los virus lo hacéis por tamaño? Lo hacemos por filtración de, bueno, 0,45-0,2, quitamos las bacterias y luego los virus los concentramos y luego los pasamos por un colchón de sacarosa. Bueno, en el laboratorio le damos un punto más, ¿no? Lo que es también importante es que antes de hacer esto, cuando tenemos las partículas virales, degradamos todo el material genético externo con DNAsas y RNAsas. Porque si arrastramos material genético que no está dentro de la partícula viral, nos va a ensuciar el experimento. Entonces, limpiamos con DNAsas y RNAsas y luego ya abrimos la partícula y la secuenciamos. Eso. Y el otro problema de la tecnología es que conseguimos muy pocas cantidades, muy pocas cantidades. De hecho, no mucha gente hace esto, porque es muy complicado. Entonces, necesitamos amplificar, dar un paso de amplificación en el laboratorio, y en ese paso sabemos que quizá algunos virus se amplifican mejor que otros, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es todo o la mayoría de lo que hay, pero las proporciones pueden no corresponder a las proporciones originales. Pero a mí eso no me importa, porque si vas a un sitio donde no conoces nada, bienvenido sea conocer lo que hay, ¿no? Ya hablaremos después de cómo de abundante es uno o es otro, ¿no? ¿Y los virus estos mayoritariamente son bacteriófagos? ¿No lo sabéis? Bueno, lo que se había descrito hasta ahora, todas las publicaciones que había en mar, sobre todo, en algunos lagos, son bacteriófagos, la gran mayoría. Pero nuestro metagenoma es eucariótico principalmente. Y yo creo que es un problema técnico, porque la tecnología que ha utilizado la gente para seleccionar virus, purificarlos y amplificarlos, favorece mucho a los bacteriófagos. Estos virus pequeños que os he hablado, que hemos descubierto 9.000 nuevos, no se describen en muchas publicaciones previas porque los pierden en el proceso de purificación. Yo creo que es un problema técnico, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, todos los estudios que ha habido de mar, había una publicación el año pasado, o sea, de una de estas, de estas expediciones por todo el mar, ¿no? Que es una cantidad de datos brutales, ¿no? ¿Qué virus hay en todas las zonas del mar, diferentes niveles de profundidad, etcétera? La gran mayoría de lo que se ha publicado es bacteriófagos. O sea, que son mayoritarios, sí, pero yo creo que muchos virus, no de procariotas, de eucariotas, de seres más complejos, la gente los está perdiendo. Los está perdiendo por un problema técnico, ¿vale? O sea que nuestro método, digamos, de hecho ahora el proyecto que tenemos, os he comentado que estamos haciendo un proyecto con Estados Unidos en los valles secos, porque ellos tienen, vamos a hacer 60 muestras de diferentes zonas y cada muestra por 3 protocolos diferentes, de forma que nos aseguramos que cubrimos bacteriófagos, virus pequeños, virus RNA, etc. O sea, hay mucho tema tecnológico detrás, metodológico, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y la mayoría de los virus que habéis visto son de ADN. Hemos visto mucho, no, hemos hecho ARN también, eso no lo he enseñado, pero hemos hecho virus ARN, ya hay muchos también, ¿eh? Son muy abundantes. Lo que pasa es que eso hacemos unas librerías diferentes, etcétera. Y esos son muy interesantes, porque ahí estamos viendo los virus ARN varían mucho, ¿vale? Entonces se adapta, es como el virus de la gripe. El virus de la gripe de un año, al año siguiente ha cambiado y es como evoluciona, ¿no? El virus cambia mucho y al año siguiente nuestro sistema inmune no es capaz de neutralizarlo. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Hemos visto que hay virus ARN en ese lago que cambian mucho y otros cambian muy poco. Entonces, los que cambian muy poco pensamos que son los mejor adaptados. Han encontrado la fórmula mágica de dominar, mientras que los otros están peleando. Entonces ahí es interesante porque son virus que unos cambian, otros no cambian, y yo creo que está reflejando las peleas que hay entre ellos de dominancia
de yo cambio mucho y se encuentra una fórmula que me haga ser más dominante, infectar mejor y desplazar al otro virus. Bueno, eso es una hipótesis, porque esto tenemos las secuencias solo, ¿no? Pero hemos encontrado casos muy curiosos de virus que cambian mucho. Gracias. Muy bien. Blanca. Blanca, tenías la palabra, ¿no? ¿No? No, pero bueno, ya que me la das, aprovecho para darle felicitar a He Antonio. visto tu manita. Bueno, no importa. Muchísimas gracias, Antonio. Lo que me estaba yo planteando es que supongo que para el colectivo científico el cambio climático es un reto en el sentido de que cuando retrocedan tanto los glaciares alpinos como parte de esa Antártida o de la zona del Polo Norte retroceda, lógicamente os vais a encontrar ya no solo virus, sino una biodiversidad desconocida. Exactamente. De la misma manera que yo he trabajado en desertificación y lo que vemos es al revés, que está disminuyendo la biodiversidad. Pero supongo que en los terrenos que afloren, pues habrá una biodiversidad desconocida en la que no todos los bichos serán buenos, ¿no? Puede haber patógenos, etcétera. Sí. ¿Cómo afrontáis desde el punto de vista de la perspectiva vuestra de análisis de virus y bacterias la posibilidad de que debajo del permafrost o en los lagos subglaciares allí no solamente virus, sino que aparezcan, pues yo qué sé, patógenos de todo tipo? Pues lo que dices es muy correcto. De hecho, lo que va a ocurrir es que la diversidad va a aumentar o van a aparecer nuevos microbios que van a competir con lo que hay ahora. O sea, el ecosistema que conocemos ahora mismo, van a aparecer nuevos jugadores del equipo o nuevos equipos que van a querer ganar y van a cambiar todo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Yo creo que estudiarlo, además de buscar posibles patógenos que aparezcan, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues mira, yo tenía una propuesta que hice, que no me la financiaron obviamente, para volver a la Antártida y estudiar esto exactamente. Lo que proponíamos hacer era, la zona que estudiamos es una zona donde el hielo se ha retirado durante los últimos 8.000 años. Entonces hay lagos que tienen 8.000 años de antigüedad, otros tienen 500. Y hay unos lagos nuevos que han aparecido donde no ha ido nunca el hombre. De hecho, para entrar en esos lagos, uno debe pedir un tercer permiso especial para ir allí, y entrar en esa zona tenemos que ir con EPIs, ¿vale? Para nosotros no contaminarla. Entonces yo quería ver entrar en esas zonas porque es lo que tú estás diciendo. Eso es una zona nueva. ¿Qué ha aparecido ahí? ¿Cómo compite con lo que conocemos? Y de hecho también queríamos tomar trozos de hielo y permafrost antes de que se descongelen para ver qué hay, porque eso es lo que dentro de unos años va a aparecer. De hecho, en toda la península antártica, la zona que hemos estudiado nosotros en la isla se veía que estaba pelado en verano, ¿no? Que estaba sin hielo. La previsión que hay para la península antártica es que en los próximos 50 o 100 años todo se va a convertir en zonas sin hielo. O sea, lo que estamos estudiando en Bayers es el futuro de lo que va a ocurrir. Entonces es una zona muy interesante porque lo que va a ocurrir en los próximos 50 años ya ocurrió en Bayers y nosotros podemos estudiarlo. Entonces, bueno, yo sigo intentando. La idea del proyecto, yo quiero volver ahí para estudiar esto exactamente. Estudiar cómo se va a cambiar el ambiente cuando aparecen cosas nuevas. Antonio, ¿habéis estudiado de qué manera afecta, por ejemplo, la presión de toda la masa de hielo y otras variables físicas a la viabilidad de virus y bacterias? No, pero seguro que es importante porque habrá muchos virus más... O sea, yo creo que hay virus que no van a aguantar mucho tiempo. Virus que morirán porque tienen una membrana más lábil. Los virus esos psicosaéricos son más duros, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una diversidad. Lo que veamos, así, si vemos cosas congeladas antiguas, mi previsión es que habrá cosas que se han perdido, probablemente, y cosas que están ahí, ¿no? Pero de nuevo, si no conoces nada, conocer el 30% de la historia o el 40% es siempre interesante, ¿no? Pero sí, hay muchas preguntas. De hecho, nosotros planteamos incluso experimentos de coger en el laboratorio, tomar muestras de este agua, bueno, hacer un microcosmos, ¿no? De este agua con parte de tierra y coger virus del permafrost y echarlo en el laboratorio, no hacerlo en la naturaleza y ver cómo se modifica, ¿no? Qué nuevas variables aparecen, ¿no? Pero sí, todo eso está por conocer y es un área interesante porque ahora mismo la descongelación por el cambio climático va a estar en todas partes. Entonces, bueno, hay que estudiarlo.
visto que estáis por Monte Perdido y allí sí que el glaciar del Perdido está retrocediendo, casi no queda. Es una pena, ¿no? Yo colaboro con un grupo de Zaragoza que llevan estudiando, son geólogos, llevan estudiando el glaciar durante muchos años. Sí. Entonces yo me he sumado ahora a ellos por la parte biológica, ¿no? He estado ya un par de veces y es una pena porque es donde pasamos la noche ahora, estamos ya a nivel de tierra y hace 30 años había 30 metros de espesor o 40 de hielo, es una pena. Y eso va a desaparecer. Yo que tengo más de 30 años lo he conocido de chavala por ahí, pero en fin. Gracias, Antonio. Nada, muchas gracias. No veo ninguna manita. Sí, yo quería hablar, Rosa. Pues venga, Fidel. Lo primero de todo, darle muchas gracias a Antonio y decirle que ha sido un viaje o varios viajes fascinantes, sí, porque la verdad es que es una cosa que le deja a uno un poco sobrecogido. La segunda cosa que quería decir es que me he dado una vez más cuenta de lo importante que es el dinero invertido en investigación, aunque sea en investigación en sitios lejanos y en cosas y en hielos que son de hace miles y millones de años. Y la pregunta que quería hacerle a Antonio, porque me parece que es una investigación muy espectacular y pionera, es ¿qué otros países o con qué otros lugares, además de Estados Unidos, con qué otras universidades o países están, diríamos, trabajando en este mismo tipo de conocimiento de virus, si es que los hay? Sí que hay grupos que están haciendo trabajo ahora pero por ejemplo en la Antártida nosotros publicamos la primera publicación en el año 2009 y a lo mejor hay 10 publicaciones sobre virus, hay poco más, es que muy poca gente lo está haciendo porque tiene muchos problemas técnicos. Si hablamos de bacterias hay muchísimas publicaciones, eso no es problema, pero el tema de virus tiene muchos problemas técnicos que comentábamos antes. Entonces hay muy poca gente que lo esté haciendo. Entonces yo creo que por eso cuando yo fui a Estados Unidos a pedir un proyecto, les gustó y nos han financiado hacer esta zona de los valles secos, porque nunca se ha hecho, no hay nadie que lo pudiera hacer. Entonces hay grupos que están empezando a meterse, pero en el tema de virus no hay mucha gente. No hay mucha gente. En el tema de mar, los proyectos de mar, estas grandes expediciones de mar, de océanos, sí que hay muchos grupos, pero en hielo, por ejemplo, solamente conozco una publicación donde se haya descrito virus a nivel así general de metagenoma, o sea, una fotografía más completa de los virus en hielo del Tíbet, que es una publicación que ahora está en revisión, de hecho, y es la única publicación que hay. Es decir, que hay muy poca gente. Está empezando a haber más gente a hacerlo, pero hay poca gente trabajando en esto. Pues enhorabuena por vuestro trabajo. Sí, a ver si podemos seguir, que eso es lo importante. Gracias. A lo mejor por intereses económicos y así sería más fácil la investigación en el Ártico, ¿no? Porque ahí hay intereses de países que tienen parte del territorio. Yo pensaba que la Unión Europea iba a poner mucho más dinero en el Ártico, porque primero que estamos en el Ártico, Europa, y segundo, hay países que están ya realmente dentro. Y yo pensaba que iban a meter mucho más financiación, pero para mi sorpresa no te creas que hay muchos programas específicamente para entender todo esto, ¿no? Pero bueno, lo seguimos intentando. Claro. Micro, Rosa. ¿Alguna persona más quiere intervenir? ¿No? Pues vamos a conectarnos los micrófonos y le vamos a dar un aplauso a Antonio, que se lo ha merecido, pero vamos, como un campeón. Gracias. Bueno, espero que haya disfrutado del viaje. A mí me gusta contarlo como un viaje porque yo creo que la gente no lo conoce tampoco, ¿no? Como vivimos allí, cómo vivimos, y yo creo que es interesante, ¿no? Sí.
Yo estaba por proponer que si necesitáis a alguien que lave tubos de ensayo o alguna cosa, ahora, viendo cómo son las condiciones, ya no lo tengo tan claro, ¿eh? Eso de los vientos, el ruido, lo del frío lo tenía ya más asumido, pero eso de los leones marinos dando la hamburga por la noche, como que no. Es más duro de lo que parece. Bueno, ya. Algo que no he comentado es que no tenemos ducha, claro. Claro. Entre semanas. Cuando volvemos somos los pestilentos, pero bueno, sobrevivimos. Y luego os quejabais de los pobres animalitos. Sí, claro. Que olían mal. Al final se quejaban ellos de nosotros, ¿no? Probablemente. Pues yo pensé que sí, que teníais ducha, incluso váter químico. No, nada. No hay nada. Es muy básico todo, muy básico. Así que... Pero bueno, sobrevivimos, está bien. Pero sí puede ser difícil, ¿eh? La verdad es que si uno no va con buena actitud, le puede hacer duro, ¿eh? Para empezar hay que haber sido campista. ¿Perdón? Que para empezar hay que haber hecho acampada libre. Sí, claramente. No, el problema es, yo nunca no hemos tenido problemas de accidentes, pero es verdad que si tienes un accidente, una lesión y hace mal tiempo, estás tú solo, es decir, no puede ni nadie ayudarte. De la base no pueden venir, hay una base con helicóptero chilena en la isla de al lado, pues pueden ir a buscarte con helicóptero, pero si hace un viento de 100 kilómetros por hora, ahí no va nadie. Es decir, que estás tú solo y eso es un riesgo, es una situación de riesgo, ¿eh? Eso es verdad. Sí, no ha habido para que te dé apendicitis. Un gran problema, pero somos conscientes de que es una situación de riesgo, si pasa algo. Bueno, yo una vez le dije a Antonio Quesada que me apuntara a alguna expedición y ahora ya no, ya definitivamente no, ya visto lo visto, no. Bueno, te diré que hay barcos turísticos que aún sí. Lo que pasa es que no pueden parar donde vamos nosotros, no lo tienen prohibido. Pueden parar en alguna pingüinera, pero están muy bien, ¿eh? Porque realmente ven muchos glaciares, ven la isla volcánica. Lo que pasa es que hay que hacer unos ahorrillos para poder... Ya, también, eso también. Pero bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Ya te ficharemos en alguna otra ocasión. De acuerdo, hombre, COVID, estamos trabajando en ello, ahí tendríais que llamar a alguien también si queréis, que os hable de COVID. ¿De COVID-19. Importante también, ¿verdad? Que hay mucho ahí. Pues todo lo que está pasando, sí, es verdad. Porque creo que Antonio ha trabajado sobre el COVID también, alguna... Sí, yo trabajo en ello, trabajo en transmisión por aire, soy un obseso de decir a todo el mundo que tenga cuidado con la mascarilla y con la ventilación, que es muy importante. Pues sería interesante. Los dichosos aerosoles que hemos aprendido que antes pensábamos que solo era para fumigar avispas. Bueno, no. Los virus son muy listos, y los aprovechan, pero vamos, estupendamente. No, y la mascarilla la tenemos ya para tiempo, vamos. Pues me parece que sí, pero bueno, ya mejoraremos. Ya la mascarilla por año, vamos. Bueno, el año no lo sé, pero hasta que esté todo el mundo vacunado, sí, yo creo. Bueno. Y más nos queda. Queda menos. Efectivamente. Hay que mirarlo por el lado bueno. Bueno, pues si os parece nos despedimos. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias. Adiós a todos. Adiós.